Muy bien, vamos a comenzar con la explicación del tema de la unidad número 4 de cálculo diferencial, derivadas. Y asimismo vamos a comenzar con la explicación del tema 4.5, cálculo de derivadas. Vamos a comenzar realizando estos 6 ejercicios en donde les voy a explicar primeramente la derivada de una constante, posteriormente la derivada de una potencia y finalmente la derivada de una constante por una función. Entonces, tenemos estas dos funciones, f de x igual a 5 y f de x igual a 3 cuartos. Si nos damos cuenta, es una función que se iguala a una constante, básicamente, no tiene ninguna variable. Entonces, hay una propiedad de las derivadas o reglas de derivación en donde nos dice que la derivada con respecto a x de una constante siempre va a ser igual a 0. Entonces, para derivar esta función, la primera función, la vamos a poner por aquí adelante. Vamos a colocar f' de x. De esta forma estamos especificando que es la derivada de la función. Y la derivada de 5, pues como es una constante y según esta propiedad, pues es 0, ¿no? Entonces ahora pasamos a la siguiente. Colocamos f' de x igual a ¿cuál es la derivada de 3 cuartos? Sabemos que 3 cuartos es un número real, entonces también es una constante. Y pues seguimos utilizando la misma propiedad. La derivada de 3 cuartos pues es 0, ¿no? Entonces de esta forma ya derivamos estas dos funciones. Eso siempre tenemos que tenerlo presente, que la derivada de una constante siempre va a ser 0. Y una constante pues puede ser cualquier número real, ya sea negativo, fracciones, decimales, enteros, etc. Entonces ahora pasamos a las siguientes dos funciones, que sería g de x igual a x al cubo y g de x igual a x a la sexta potencia. Hay una propiedad en las reglas de derivación en donde nos dice que si tenemos una función y es igual a x a la n, entonces su derivada de esa función f' de x va a ser igual a su exponente, que multiplica a x y a su exponente le restamos 1. ¿Ok? Al exponente le restamos 1. Entonces, para derivar la primera función donde nos dice g de x igual a x al cubo, vamos a colocar g' de x es igual. Entonces, utilizando esta regla de derivación, nos dice que tenemos que bajar el exponente y multiplicarlo por esa misma función, pero a su exponente restarle 1. Entonces, aquí tendríamos que bajar el número 3, colocamos nuevamente x y a su exponente le restamos 1, entonces quedaría 3 menos 1. Y esto pues obviamente sería igual a 3x al cuadrado. ¿Ok? Entonces ahora continuamos con la siguiente función. Igual vamos a colocar g' de x para especificar que estamos derivando de esa función. Y es igual a, tenemos que bajar el exponente, bajamos el 6, que es su exponente, y seguimos colocando x. Y pues aquí le restamos 1, ¿no? 6 menos 1, 5. Entonces nos quedaría 6x a la quinta potencia. ¿De acuerdo? Ahora vamos a continuar con las siguientes dos funciones, que serían estas dos de aquí. Quiero aclarar que aquí ya les expliqué la derivada de una constante, que sería esta de acá, y la derivada de una potencia, que sería esta de acá.
Estas siempre deben tenerla bien presente, la derivada de una potencia, porque se utiliza en el resto de resolución de funciones para obtener su derivada. Entonces, vamos a continuar con la siguiente, donde nos dice que tenemos h de x igual a 3x a la cuarta potencia. Aquí tenemos una regla de derivación donde nos dice que si tenemos una función que es igual a una constante y que multiplica a una función, pues esto sería igual, más bien su derivada sería igual, f' de x sería igual a la constante que multiplica a la derivada de esa función, h' de x. ¿Ok? Aquí tenemos h' de x. Entonces, para resolver estos dos ejercicios, vamos a comenzar con el primero. Lo voy a colocar por acá. Vamos a colocar h' de x. ¿Ok? Y esto va a ser igual a derivar. La constante ahí se va a quedar, ¿no? Ahí vamos a tener la constante. Y ahora tenemos que derivar la función, que la función sería pues x a la cuarta, ¿no? Y utilizamos la regla de la potencia. Entonces, va a multiplicar, la constante va a multiplicar a la derivada de x a la cuarta. Entonces, utilizando la regla de arriba, vamos a bajar su exponente, nos quedaría 4x, y a 4 le quitamos 1, pues quedaría al cubo, ¿no? Entonces, ahora podemos resolver esta multiplicación que tenemos aquí. Entonces, eso sería igual a 4 por 3, pues 12, x al cubo. Y de esa forma ya tenemos derivada esta función de aquí. ¿Ok? Ahora pasamos con la siguiente. Entonces vamos a colocar h' de x, y esto sería igual a un tercio multiplicando a la derivada de la función. Entonces vamos a colocar x. Ok, vamos a bajar primeramente su exponente, sería 3 medios. Entonces aquí va a haber una multiplicación que va a multiplicar al exponente de... Bueno, lo voy a poner entre paréntesis. Bajamos 3 medios, que sería su exponente de x, y a 3 medios le restamos 1. ¿Cuál sería el resultado de restarle 3 medios igual a, perdón, de restarle 1? Sabemos que a un 1 le podemos poner un 1 abajo, y hacemos 3 por 1, pues sería 3 menos 2 por 1, 2, y abajo 2 por 1, pues 2. 3 menos 2 nos queda un medio. Entonces el exponente, al restarle 3 medios menos 1, nos quedaría un medio, ¿no? Su exponente de x. Ahora simplemente nos queda hacer esta multiplicación de un tercio por 3 medios. Y al multiplicarlo, pues nos va a quedar 3 sextos. Y pues si podemos reducir eso, nos quedaría como un medio. De x a la un medio. ¿De acuerdo? Y de esa forma, pues ya tenemos derivada nuestra función.